El gran tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, angustia o tribulación, como se le conoce normalmente. Preámbulo del gran Armagedón. Es el tema que tenemos para este día y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de los que ven y oyen este video y que para muchas personas y que puedan ser compartidos con muchas personas que puede interesarles este tema. Este es el título, pues el gran tiempo de angustia o tribulación, preámbulo del gran Armagedón. Preámbulo del gran Armagedón. El gran Armagedón es un pronóstico inminente que ya Dios tiene previsto que sucederá. Apocalipsis 16, 15 y 16 dice lo siguiente: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Es un tema netamente profético espiritual. El Armagedón tiene que ver entonces con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con este tema, pues con esta introducción le damos la bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y que sea de gran bendición para todos. Ante todo, pues quiero, claro, saludarles y decirles que el canal está a la orden. Este canal se titula Códigos de la Historia. Códigos de la Historia. Mi nombre es Ramón Partida y les doy la bienvenida. El Armagedón, primero, antes de que venga el gran Armagedón, dice la profecía que viene la gran tribulación o tiempo de angustia. O sea, tanto el tiempo de el Armagedón tiene que ver con el tiempo de angustia. Tiene que ver con el tiempo de angustia porque primeramente viene el tiempo de angustia o la gran tribulación y luego este tiempo de angustia o gran tribulación prepara el camino para el gran Armagedón. Muy bien. Ahora, el Armagedón tiene dos aspectos. Tiene un aspecto físico y tiene un aspecto espiritual. El aspecto físico tiene que ver con la movilización de los reyes de la tierra hacia un lugar que se llama Armagedón. Y espiritualmente porque tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la gran tribulación. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce la gran tribulación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de la rebelión abierta contra la ley de Dios? ¿Por qué se produce la gran tribulación? ¿Por qué se produce el tiempo de angustia? Bueno, esa es una gran pregunta. Y se produce por causa de la rebelión abierta contra la ley de Dios. Dicha rebelión estará encabezada por el dragón. Según Apocalipsis 12:17, dice lo siguiente de esta forma: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con esta introducción pues vamos a tener una oración. Les pido que me acompañen en esta oración. Eterno Dios y Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú nos acompañes, pero sobre todo quiero pedirte por las personas que están viendo y oyendo este video. Señor bendito, que tú bendigas sus vidas y bendigas toda su vida y bendigas, Señor, también a sus familiares. Y si alguno está enfermo o tiene algún problema, dificultad, bendito Dios, en tus manos te lo encomiendo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce la gran tribulación? Se produce por causa de la rebelión abierta contra la ley de Dios. Eso es
el por qué se produce la gran tribulación. Resulta ser que la gran tribulación tiene que ver entonces con la ley de Dios, con la ley de Dios, con la rebelión de la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos de rebelión de la ley de Dios, tenemos que ir al principio, casi un poco más allá del Génesis. Podríamos ir antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque antes de la fundación de este mundo, antes de la organización de este mundo, hubo un ser que se rebeló en el cielo. Se rebeló en el cielo contra la ley de Dios, contra el gobierno de Dios. Y precisamente la tribulación tiene que ver entonces con la ley de Dios. Y tiene que ver mucho con este personaje que se rebeló en el cielo llamado Luzbel, o se llamaba Luzbel, que hoy día se conoce como Satanás, serpiente antigua o diablo. En otras versiones se llama también Lucifer. Muy bien, así que esto tiene que ver entonces con la rebelión. ¿La rebelión contra quién? Contra Dios. Ahora, pero muy bien, tiene que ver con relación a la ley de Dios. La tribulación tiene que ver con la rebelión de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo se produce esta rebelión? Esta rebelión se produce precisamente porque el enemigo que se rebeló en el cielo ha continuado su guerra aquí en la tierra. Recordemos que cuando este enemigo de Dios se rebeló contra la ley de Dios en el cielo, se rebeló contra el gobierno de Dios, dice que fue lanzado a la tierra y ha vivido aquí durante 6,000 años. Y como no terminó la guerra ya, como no terminó porque su propósito siempre ha sido destronar a Dios, ir en contra de Dios, como no puede destronar a Dios, entonces va en contra de todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llama Dios, todo lo que lleva el sello de Dios, todo lo que lleva el registro de Dios, Satanás, el engañador, el homicida, como Jesús lo llamó más tarde, el mentiroso que vive en este planeta, ha continuado su guerra durante 6,000 años de tiempo que lleva en este mundo. Ahora, eso está en Apocalipsis 12:17. En Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Se llenó de ira contra la mujer. Recordemos que el dragón es Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este mundo, en este planeta, hay un pueblo, hay una nación espiritual dirigida por Dios, que tienen su fundamento su fundamento en Jesucristo y en el Evangelio. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, pero como todo el mundo está en rebelión contra Dios, mientras exista un grupo aparte en el mundo que guarda los mandamientos de Dios, va en contra de los que no lo guardan. Y los que no guardan los mandamientos de Dios van en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Los que no guardan los mandamientos de Dios odian al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y durante todas las edades se ha manifestado la ira, la furia del dragón contra todos aquellos que tienen su fundamento en Dios. Son perseguidos, son masacrados. El enemigo de Dios, Satanás, ha incitado a los gobiernos y a las potencias de eras pasadas para que persiguieran al pueblo de Dios. Y hasta el final esto va a ser así. La profecía así lo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recordemos que la mujer en las escrituras, cuando habla de una mujer pura, de una mujer virgen, se está refiriendo a la iglesia de Dios. Cuando habla de una mujer vil, como en Apocalipsis 17, que habla de la gran ramera, está refiriéndose a un sistema religioso apóstata. Muy bien, entonces dice pues, a partir de acá vamos a hilar este tema. El dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, este será el último conflicto de la tierra, la guerra entre los mandamientos de Dios y los mandatos de los hombres. A dicho conflicto se le conoce como la marca de la bestia. Esta es una guerra, un conflicto político-religioso que tiene que ver con la adoración. O sea, la última guerra no va a ser con tanques, ni aviones, ni cohetes, ni misiles, ni nada de eso. Va a ser un problema netamente de adoración. Va a ser un problema netamente religioso, por la cual viene la guerra, viene la última de las batallas entre el bien y el mal, entre los que adoran a Dios y los que odian a Dios, entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y el error. Esa va a ser la última batalla que se va a librar en la tierra. Ahora, todos los que adoran a la bestia, como los que adoran a Dios, tienen algo en común. Son sellados en su frente. Son sellados en su frente. Ambos bandos son propiedad de alguien, según el sello que tengan. San Pablo declara así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Según Romanos 6:16, lo dice así. Un tiempo de angustia para los impíos. Va a haber dos tiempos de angustia. Mejor dicho, va a haber dos angustias. La angustia que viene, que van a pasar los santos por causa de los impíos. Los impíos van a perseguir al pueblo de Dios. Van a perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Valga la redundancia. Y los impíos van a recibir las plagas o los juicios que vienen de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la rebelión contra Dios y contra su pueblo y contra los mandamientos de Dios. Entonces, unos van a ser perseguidos, van a sufrir tribulación. En este caso, los santos van a sufrir tribulación por los que no guardan los mandamientos de Dios, por los impíos. Y los impíos van a recibir la tribulación, una tribulación de carácter de juicio por parte de Dios, por la obstinación que tienen contra la ley de Dios. Ambos. Ahora, analicemos las dos fases o variantes del tiempo de angustia. Decimos que para el último tiempo de la terminación del tiempo de gracia, la humanidad se encontrará dividida en dos bandos. Y ya de por sí, estos dos grupos, Dios los clasifica de la siguiente manera. Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9 dice lo siguiente: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿verdad? Y la otra parte dice: y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes son los que no tienen el sello de Dios en su frente? Los que no tienen el sello de Dios en su frente son los que tienen la marca de la bestia o el sello de la bestia. Entonces, ¿sobre quién viene la tribulación? Sobre los que no tienen el sello de Dios en su frente. En otras palabras, los que para entonces tengan la marca o el sello de la bestia en su frente o en su mano. Dice también, deduciendo lo que dice San Juan en el Apocalipsis 16:2, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia y que no adoraban a su imagen. Recordemos una cosa: Apocalipsis 16 viene hablando acerca de la ira de Dios. De la ira de Dios contra los que adoran a la bestia y a su imagen.
los que adoran a la bestia y a su imagen. Entonces, dice que vino el primer ángel, y derramó su copa ¿sobre qué? Derramó su copa sobre la tierra. Y dice, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. De esta forma podemos deducir entonces que viene una tribulación, viene un tiempo de angustia para los que tienen la marca de la bestia. Este tiempo de angustia es de parte de Dios directamente sobre los que tienen la marca de la bestia. Muy bien. Ahora, el otro grupo es el que tiene el sello del Dios vivo en su frente. Vemos acá que tanto Apocalipsis dice que ambos grupos tienen un sello. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Por lo menos en Apocalipsis capítulo 7, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿en qué? En su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí vemos entonces que los siervos de Dios, el pueblo de Dios, va a tener un sello, que es el sello del Dios vivo, que es el sello del Dios vivo. ¿Dónde lo va a tener? En su frente. Pero Apocalipsis 13 dice claramente que los otros van a tener también un sello. También un sello. Es el sello o la marca de la bestia. Apocalipsis 13 dice lo siguiente. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Vemos acá, si leemos desde el versículo 11, 13, 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ahora dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha dado o se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora escuchen acá: mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía, el versículo desea, aquí donde está el detalle, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca en su frente o en su mano. Vemos allí 2 grupos: uno que tienen el sello del Dios vivo en su frente, que son los siervos de Dios, y los otros que también que van a tener el sello de Dios también en su frente, pero ese sello o esa marca es la señal de la bestia. Ahora, usted se preguntará, habrá muchos que se preguntarán, pero ¿qué es una bestia? ¿Qué es la bestia? La bestia, mi querido amigo, es un sistema político religioso que ha gobernado al mundo por décadas. Así que ese sistema todavía existe en nuestros días, en nuestra época. Todavía ese sistema
está funcionando. No en forma totalitaria, como la profecía lo indica, sino en una forma parcial, pero que en los próximos tiempos, en los próximos días que se avecinan de la terminación de este tiempo de gracia, este sistema político religioso va a dictar leyes que van a ir en contra de la voluntad de Dios, que va a ir en contra de la ley de Dios. Recordemos que Dios tiene su ley, son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos forman parte de lo que es Dios, del carácter de Dios, de lo que es el gobierno de Dios. Ahora, este sistema opuesto al gobierno de Dios, porque así lo dice la Escritura, este sistema opuesto al gobierno de Dios también va a tener sus leyes, y las va a implantar al mundo, las va a plasmar para que el mundo las obedezca. Y dice que todo el que no adore a la bestia o el que no vaya a favor de esas leyes, entonces será sancionado desde el punto de vista económico y religioso. Así que aquí tenemos los dos grupos. Bien, entonces, por un lado estamos hablando pues acerca de lo que del título El gran tiempo de angustia o tribulación, preámbulo del Armagedón. O sea que primero viene este tiempo de angustia o esta gran tribulación, que tiene como base la ley de Dios, el gobierno de Dios, que tiene como base también y que tiene otra plataforma contraria, que es la marca de la bestia opuesta al gobierno y a los mandamientos de Dios. ¿Quién está detrás de todo este sistema político religioso? Está el dragón, como ya lo hemos dicho. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Recordemos, ¿el dragón es quién? Satanás. Muy bien, entonces ahora analizamos las dos fases, ¿no? Ya hemos hablado acerca de que hemos hablado del tercer ángel. Siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, deduciendo Apocalipsis 9:4, dice: y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni causa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes son los que no tienen el sello de Dios en su frente? Decíamos hace un momento, los que tienen la marca de la bestia. Y luego Apocalipsis 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Deducimos por esta primera plaga, entonces, que esas plagas, esas 7 copas, son derramadas sobre los que tienen la marca de la bestia o que tienen la señal de la bestia. Ambos grupos serán atribulados, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los santos serán perseguidos por su fidelidad a Dios y a sus mandamientos por parte de los reinos, gobiernos de este mundo, que se han aliado contra Satanás en su guerra contra los mandamientos de Dios. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses, dice lo siguiente. Escuchen cómo dice 2 de Tesalonicenses. Buscamos acá, con cuidadito, 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2 y versículo 3 y 4. Dice lo siguiente. Dice: nadie os engaña en ninguna manera, dice el gran apóstol, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y añade: el cual se opone y se levanta contra Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos una réplica, porque ¿quién fue el que quiso ser como Dios? Satanás o Luzbel, cuando se rebeló en el cielo, quiso ser igual a Dios, quiso darle un golpe de estado a Dios
quiso destronarlo para él sentarse sobre el trono. Pero San Pablo dice que ese sistema aún está imperando y que esa misma rebelión todavía no ha terminado y que tiene su culminación para nuestros días, Dice que ya está obrando, Ahora fíjense, dice que es el hombre de pecado, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que se opone sobre todo lo que se llama Dios y es sujeto de culto. En Daniel, el profeta Daniel también hace una aclaratoria, hace un acotamiento en cuanto a ese hombre de pecado. En el capítulo 7 de Daniel, leemos de la manera siguiente, 7:25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Escuchen bien. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y pensará en qué? En cambiar los tiempos y la ley. Ahora dice acá una cosa muy interesante. Dice, pero se sentará el juez. ¿El juez es quién? El juez es Jesucristo. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de quién? De los santos. Ahora, veamos una cosa acá. ¿De quién viene hablando aquí? Aquí viene hablando de la cuarta bestia. Dice claramente. La cuarta bestia dice acá, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Qué representa una bestia? En la Biblia, en la profecía, una bestia significa un reino, un gobierno, una potencia universal. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando del gobierno de Roma, pero no el gobierno de Roma actual, sino que Juan venía hablando acerca del gobierno de Roma, de la Roma imperial, de los tiempos de Jesús. Recordemos que Daniel presenta la historia de 4 reinos. Dios le dio una visión de 4 reinos. El primer reino era Babilonia. El segundo reino eran los medos y los persas. El tercer reino eran los griegos. Y el cuarto reino era Roma. De los 4 reinos, Roma ha sido el reino que ha gobernado al mundo y que ha venido gobernando al mundo, y en siglos pasados gobernó al mundo por mucho tiempo. Aún en el tiempo de Jesús, Roma estaba gobernando. Todos los Pilato, Herodes y toda esa gente, todos esos gobernantes del tiempo de Jesús, ¿eran quiénes? Eran romanos, porque Judea estaba bajo el gobierno romano. Así que Roma gobernó por muchos años, pero Roma después con los años, después de Cristo, y incluso antes de Cristo, Roma se dividió y ya dejó de ser Roma pagana, porque dice la Escritura que Roma se fraccionó en 10 reinos. Después esos 10 reinos también fueron consumidos hasta quedar un solo reino, que era el reino o el remanente de Roma. Ya no la Roma imperial, sino la Roma política, espiritual de los tiempos apostólicos. Y hasta hoy día, Roma, que tiene su sede allá en Italia, todavía sigue gobernando. Pero la Escritura dice que este sistema político religioso de la actualidad jugará el último papel que Satanás, el dragón, le va a inducir a hacerlo. Claro, ellos no saben, pero la Biblia sí lo dice, que detrás de todos ellos está el dragón, y a través de Roma
Roma va a imponer ¿qué? La marca de la bestia. Va a imponer la marca de la bestia. Muy bien. Dijimos entonces que ambos grupos iban a ser atribulados. Y aquí Daniel habla entonces de que ese poder todavía existe y que va a tratar de cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. O sea que la guerra va a ser contra los mandamientos de Dios. Todos los habitantes de la tierra serán inducidos a someterse a las leyes impuestas por los hombres. Serán sometidos bajo amenaza. Apocalipsis 13:16, fíjense cómo dice. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 16. Habla de la manera siguiente. 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, siervos y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en su mano derecha. Vemos acá entonces que este poder político religioso de la actualidad va a tratar de conducir al mundo ¿a qué? Hacia una gran rebelión, hacia una gran apostasía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es querer ensalzarse por encima de Dios. Roma, ya en el pasado, ya en siglos pasados, trató de ensalzarse por encima de Dios, cambiando los mandamientos de Dios, Hoy los mandamientos de Dios, que son 10, tienen otra versión. Tienen la versión de Dios de los 10 mandamientos originales y tienen la versión de la tradición universal, política, religiosa. Pero aquí es donde se complica la situación para los que se sometan a las leyes humanas, en contradicción a las leyes de Dios. Apocalipsis 14:9. 14:9 dice lo siguiente. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora, aquí dice claramente lo siguiente. 9. El tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora ¿qué? A la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano. Es una advertencia que Dios hace para los que reciben la marca de la bestia, para quienes se acoten o se acojan a los mandamientos de los hombres, Como dije anteriormente, la guerra ya no va a ser entre una potencia y otra potencia. No, el mundo va a llegar a un momento en que ya por causa de la guerra, por causa de las hambrunas, por causa de los desastres naturales, por el caos que el mundo ha venido presentando, por causa de un sistema que en el mundo ya fracasó, que ya no tiene otra salida, la única salida que tiene, entonces es someterse, es buscar algo, y ese algo puede ser una ley, cualquier cosa que ellos crean que puede salvar al mundo, que puede salvar al planeta, que puede unir a la humanidad, que es algo que tiene que unir a la humanidad y que tiene que terminar con las guerras, con la hambruna y con tantas cosas que existen en este mundo. Pues Satanás le va a dar al mundo esa oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo se la va a dar? Mediante la obediencia a la marca de la bestia. Recordemos que la bestia va a obligar a la humanidad a someterse. Y el que no se someta a esas leyes que van a ser implementadas en el mundo próximamente a través del sistema político religioso, el que no se someta a esas leyes, entonces será proscrito. ¿Qué hace Estados Unidos en la actualidad, por ejemplo, cuando una nación no se somete a su dictado? Pues es bloqueada. Esa nación es bloqueada, no solamente desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista externo.
son bloqueados todos sus recursos. No puede exportar sus recursos a otras naciones. Tampoco otras naciones pueden exportar a otra nación, porque la nación que vaya en contra de los dictados políticos del gobierno de Estados Unidos, entonces es sancionada. Lo mismo va a ocurrir con este gobierno, con este sistema. Este sistema, dice la Escritura, que va a implantar leyes, y el que no obedezca esas leyes, que entre paréntesis viene siendo la marca de la bestia, entonces será sometido. Será sometido. Ahora, pero esto desde un punto de vista material, pero ¿qué decimos desde un punto de vista político? La Escritura dice que el mundo actual está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo actual está bajo el maligno? Dice la Escritura. Porque está separado de Dios y no quiere saber absolutamente nada de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente que estos días iban a ser muy parecidos a los tiempos del diluvio. ¿Qué ha pasado en los tiempos del diluvio? En los tiempos del diluvio, la gente de antediluviana había desechado a Dios para vivir bajo sus propias reglas, bajo sus propios impulsos, bajo su propio sistema. No querían el sistema de Dios, querían vivir bajo su propio sistema, bajo su propio gobierno, querían hacer su propia voluntad y andar en su propio camino. Hoy día también existe el mismo problema, y ahora más con la internet y la inteligencia artificial, que se han vuelto como la matriz, como la plataforma donde está parado el mundo, y como la maquinaria que mueve al mundo, que mueve los espíritus, que mueve las mentes, que mueve el ánimo de la humanidad. Y esta situación se está saliendo fuera de control, de tal manera que la atención de la humanidad está siendo dirigida hacia otro ángulo y menos hacia el ángulo correcto, que es Dios. Y como dice la Escritura, como no quisieron conocer a Dios, entonces Dios les envía operación de error, o Dios permite, porque cada ser humano tiene libre albedrío de escoger entre una cosa y otra cosa, entre lo bueno y lo malo. Y normalmente el ser humano escoge el camino que es contrario al camino del bien. Ahora, ¿qué está sucediendo? La atención del mundo está siendo dirigida hacia las plataformas, en este caso la inteligencia artificial, que en algún momento vamos a hablar de ello, está siendo dirigida, y la mente del ser humano está concentrada en esto. Por medio de la inteligencia artificial se pueden conseguir cualquier cosa. Es lo que normalmente el diablo quiere. Yo te ofrezco esto, pero tú te apartas de Dios. Cuando la mente es concentrada en lo terrenal, en lo diabólico, entonces esa mente no puede estar concentrada en Dios. Entonces se hace, ¿qué? Esclavo de aquel a quien lo obedeció, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si la humanidad se somete al hombre, si la humanidad se somete a los dictados de los hombres, si la humanidad no quiere saber nada de Dios, entonces tiene que sujetarse a la voluntad del ser humano. Y el ser humano es diabólico, es terrenal. El ser humano es guiado por Satanás. Las mentes humanas, Satanás pone lo que él quiere que la gente piense y que actúe como él quiere que actúe. Entonces el mundo es engañado. Así que esta pues es la paradoja, ¿no? Es la paradoja. Todos los habitantes de la tierra serán inducidos a someterse a las leyes impuestas por los hombres. Serán sometidos bajo amenaza, y ya lo hemos visto. El que no se someta, bueno, no podrá comprar ni vender. Pero es aquí donde se complica la situación. Apocalipsis 14:9, ya lo dijimos: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente, o sea, de parte de Dios, entonces va a recibir los juicios de Dios. Es aquí, bajo esta circunstancia de plena apostasía y rebelión universal, donde los impíos o los malos que persiguen al pueblo de Dios son atribulados.
por las 7 postreras plagas. Y dice la escritura, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahora, ¿quiénes son los que van a recibir esta plaga? Todo el mundo, todo el planeta. Será la última pandemia universal que va a haber. Esta úlcera maligna y pestilente viene de parte de Dios, viene con los juicios de Dios, porque el hombre ya no quiere saber absolutamente nada de Dios. Dios hizo todo lo divinamente posible para atraerlos, para señalarles sus pecados, para que se arrepintieran, para que dejaran de adorar a los demonios y a muchas cosas. Pero el hombre decidió obedecer al hombre y ahora cosecha las consecuencias. El hombre impuso una ley a los que adoran al hombre y ahora el hombre tiene que obedecerle. Pero ahora si le obedece, entonces recibe las plagas de Dios. Y esto es universal porque la Biblia dice que todo el mundo va a tener. Engaña a todo el mundo, dice la Escritura. Entonces, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El apóstol Pablo dice en Romanos 2, 19 al 11, dice lo siguiente: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Las 7 postreras plagas, el por qué son derramadas. ¿Por qué son derramadas? Ahora, vamos a ver las consecuencias que traen estas plagas sobre el planeta. Ellen White escribió lo siguiente: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 postreras plagas han de ser derramadas. Eso lo escribió Ellen White. He aquí que Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. No habrá escapatoria. Y dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da logro, hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. ¿Quién ha pronunciado esas palabras? No es el hombre, no es ningún ser humano, no son predicadores, no, son las palabras que salieron de la boca de Dios. Dice, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra. Vemos acá entonces que según el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 1 al 2, dice que estas catástrofes que vienen sobre la humanidad no es porque Dios odia a la humanidad, sino porque la humanidad odia a Dios y odia todo lo que tiene que ver con Dios. Y la humanidad no quiere saber absolutamente nada de Dios. La humanidad quiere andar en sus propios caminos. La humanidad quiere andar comiendo y bebiendo y viviendo únicamente para esto. La humanidad quiere vivir distraída. La humanidad no quiere que le quiten sus distracciones. La humanidad quiere vivir de acuerdo a los instintos de su propio corazón. La humanidad, y cuando hablamos de la humanidad tenemos que hacer un paréntesis. Los gobiernos, los reyes de este mundo, los príncipes de este mundo, los que tienen la rienda de las naciones, la mayor parte son gente inicua.
sino miremoslos lo que hacen. Una nación contra otra nación hace guerra. No le importa llevarse por delante a millares de seres humanos inocentes, con tal de qué, de cumplir sus propias ambiciones y sus propios proyectos egoístas. Por esta causa, dice Isaías que la tierra va a ser consumida y que los impíos van a recibir su recompensa, que son las 7 plagas. Dice también, la tierra se volverá un caos completo. Cuando estas plagas comiencen a caer, la tierra va a ser prácticamente destruida, va a quedar diezmada en muchos aspectos. Dice, la tierra será un completo caos. En otras palabras, en forma general, el planeta será conmovido. La naturaleza entera parecerá trastornada. Dice, los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Según Apocalipsis 16:17, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los montes se mueven, las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. La tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras enteras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y por su corrupción son tragadas por las enfurecidas olas. Eso lo describe Ellen White en El conflicto de los siglos, en la página 694 y 695. Esta, querido amigo, es la condición en la cual va a quedar la tierra. Cuando Dios deje de interceder por la humanidad, porque Dios, a través de Jesucristo está intercediendo por la humanidad, está sentado a la diestra del poder de Dios. Todavía no se ha levantado de allí. Cuando Jesucristo se levante de allí, ya no habrá intercesión. Dice el profeta Daniel en los capítulos siguientes, en el capítulo 12, podemos decir así, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué dice qué? Que cuando Jesucristo deje de interceder por la humanidad, que ya está, según las profecías indica que Miguel, ya está por levantarse. Cuando Jesús ya se levante de allí, ya no habrá intercesor entre la humanidad y Dios. Ya la humanidad quedará desprovista de un intercesor delante de Dios. Ya la misericordia de Dios ya no funcionará para el pecador. El pecador dejó pasar su tiempo de angustia. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual dice, tendrá misericordia de él. Muy bien. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia, pero este tiempo de angustia, como ya dijimos, tiene 2 fases. El tiempo de angustia que viene sobre los impíos por causa de su rebelión contra la ley de Dios, y el tiempo de angustia que viene por causa de los impíos hacia el pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los impíos recibirán los juicios de Dios sin ningún tipo de misericordia. Sin ningún tipo de misericordia. El capítulo 9 de Ezequiel nos narra lo siguiente. Ezequiel capítulo 9, analizamos
lo que dice allí en el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9 narra la manera como se va a llevar esto. Escuchen cómo dice. Escuchen cómo dice. Capítulo 9 de Ezequiel. Buscamos acá en las escrituras. Recordemos que todo esto está escrito en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrando se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había. Y le dijo Jehová, ¿quién le dijo Jehová? Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente. ¿Dónde? ¿Una señal dónde? En la frente o en su mano. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman por causa de todas las abominaciones que se hacen sobre medio de ella. Y a los otros, dijo Jehová, oyéndolos yo, pasad por la ciudad y en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Esto es muy clarito. Aquí vemos dos grupos. Los que tienen la señal de Dios en su frente, son protegidos por la misericordia y el poder de Dios. Nada los puede tocar. Pero los que tienen la marca de la bestia en su frente son dejados para ser castigados por las 7 postreras plagas. Mi querido amigo, mi querida amiga, estamos viviendo al borde, al final del tiempo, del límite de la gracia de Dios. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Se acercan una crisis espectacular sobre este planeta, sobre este mundo y sobre la humanidad. Nadie dice se va a salvar. Lo que le sucede a uno, al grande le sucederá al pequeño. Como dice Isaías, al que compra como al que presta, como al que recibe el préstamo, y así sucesivamente. Todos van a perecer. Los únicos que van a ser salvos son los que tienen el sello en su frente. Dios quiere, mi querido amigo, que tú tengas ese sello de Dios en tu frente. Dios quiere salvarte a ti y quiere salvar a la humanidad. Dios está haciendo este llamado. Dios quiere que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. La única manera como podemos evitar los juicios de Dios que vienen sobre este mundo es obedeciendo los mandamientos de Dios, es estando sellado, es formando parte del pueblo de Dios. ¿Te gustaría a ti formar parte del pueblo de Dios? Si es así, cree en Jesucristo como tu Salvador personal. Acepta la misericordia que Dios te ofrece. Cree en el amor que fue derramado en la cruz del Calvario. Cree en Jesucristo como el único sustituto, como la verdad, el camino, la verdad y la vida. Mi querido amigo, si no has aceptado a Jesucristo, yo te invito a que aceptes a Jesucristo para que seas salvo en el día de la ira. Esto está pronto por suceder. Es palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Así que un abrazo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Esperando para el próximo video la continuación de este video, que va a ser dentro de muy poco. Así que pendiente. Si no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban al canal. El canal se titula Códigos de la Historia. Lo pueden buscar con ese título. Compártanlo, suscríbanse y denle me gusta. Así, de esta forma puede llegar a muchas personas este conocimiento. Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video.